Muy buenas con todos. Hoy expondremos el tema de régimen laboral de trabajadores de construcción civil. Nosotros somos de la Universidad Nacional de San Agustín, de la Facultad de Ciencias Contables y Financieras, en la Escuela Profesional de Contabilidad. Estamos cursando el curso de Legislación Laboral y Comercial con nuestra docente María Lutgarda Paza Tapia. Nosotros somos el grupo 9, integrado por Samayani Ruiz Eliseth Milagros, Sucasaire Miriam Melisa, Tan Calmaza Riceli Clarita, Torío Bartolo Luis Ángel y Vilca de la Cruz Alexandra Daniela. Mi nombre es Luis Ángel Torío Bartolo y pasaré a exponer el régimen laboral de trabajadores de construcción civil. El régimen laboral nos establece una serie de derechos de trabajadores como obligaciones de empleadores. Este régimen aplica para obras que superen las 50 UITs. El régimen nos establece tres tipos de trabajadores, que estos vendrían a ser operarios, oficiales, ayudantes y peones. Estos están ordenados en orden jerárquico, que vendría a ser los operarios son los trabajadores calificados según una especialidad en una rama, en un ramo, que son los que comandan grupos de trabajadores. Luego tenemos los oficiales ayudantes, que son aquellos que laboran como auxiliares, que normalmente no han alcanzado una plena calificación en la especialidad, son como que la mano derecha de los operarios. Luego tenemos a los peones, que estos prácticamente son el grupo de trabajadores que lleva a cabo y realiza todo lo que comanda el operario. Luego tenemos derechos y beneficios. Aquí hemos tocado un punto, lo que es la asignación familiar. En este régimen señala que el trabajador debe ser retribuido con 30 jornales básicos anuales por cada hijo menor a 21 años que cursen estudios inicial, primaria, secundaria o estudios superiores. Los requisitos para que los trabajadores sean acreedores de esta asignación vendría a ser que debe exhibir las partidas de nacimiento de sus hijos y documentos que acrediten que el menor viene estudiando. Ahora veremos lo que es las bonificaciones. Tenemos aquí bonificación por altura, que sería el beneficio aplicado al trabajador cuando éste corre riesgo de caída libre. Esta bonificación es del 7% sobre el jornal básico. Existen muchos puntos a tomar en cuenta. Hemos tomado lo que es trabajo que sobrepasen los 10 metros aproximadamente, que son entre unos 4 a 5 pisos. Luego también trabajos en tanques, que son a partir de 5 metros, y todas las actividades electromagnéticas a partir de 5 metros. Este beneficio no considera un pago de indemnización por tiempos de servicio, vacaciones ni gratificaciones. Luego hemos tocado lo que es bonificación por contacto directo con el agua. La bonificación será equivalente a 20% sobre el salario básico de los trabajadores de construcción civil que tengan que ingresar o sumergirse en ríos, lagos, represas y demás. Luego tenemos la bonificación por movilidad. Esta bonificación atiende los gastos por movilidad urbana e interurbana, la cual es equivalente a 6 pasajes urbanos y se abona por día trabajado. Otra bonificación vendría a ser la bonificación unificada de construcción, la BUC. Es la bonificación adicional a su jornal básico y es abonado por día trabajado. Está conformada por varias bonificaciones, por ejemplo el desgaste de ropa, herramientas, alimentación, falta de agua potable y por especialización del operario. Esta se abona según la categoría de trabajadores que hemos tocado, lo que es el operario en un 32% sobre su jornal básico, el oficial un 30% de su jornal básico y el peón un 30% del jornal básico. No se toma en cuenta para el jornal dominical. Luego pasando a otro punto, hemos tocado lo que es compensación por tiempos de servicio, que vendría a ser equivalente al 15% sobre el monto total de los jornales durante el tiempo que ha estado en servicio. Comprende también las horas extra, las cuales se computan dentro del 15%, o sea, 12% de las ETS y 3% por utilidades.
Luego tenemos lo que es asignación por sepelio. En caso que un trabajador fallezca y bueno, tiene que ser indemnizado por la empresa constructora, que deberá abonar a sus familiares los gastos de sepelio. La suma es de una UIT cuando la obra supere las 50 UITs. Luego tenemos los descansos y feriados semanales obligatorios. Los trabajadores tienen un derecho de 24 horas continuas de descanso semanal debidamente remunerado, derecho al descanso en días feriados de ámbito nacional previstos en el Decreto Legislativo número 713. Los feriados se determinan según las reglas correspondientes al régimen laboral dispuestas en el Decreto Legislativo número 713, que dispone dos artículos, el artículo 4 y 8. Los trabajadores que laboren serán remunerados con un 100% sobre su jornal, o sea, dos sueldos prácticamente, y una bonificación por movilidad equivalente a 4 pasajes urbanos. Gratificaciones. Los trabajadores percibirán 40 jornales básicos como gratificaciones por fiestas patrias y otros 40 jornales básicos por Navidad. El monto de la gratificación por fiestas patrias está representado por 7/7 y el de Navidad por 5/5, solo en caso que el trabajador labore en la misma obra un periodo completo de 7 o 5 meses respectivamente. Si el trabajador labora un tiempo menor al establecido, percibirá tantos séptimos o tantos quintos del monto de cada una de las gratificaciones por meses y días trabajados. Dichas gratificaciones serán pagadas una semana anterior a fiestas patrias o Navidad. Las horas extra. Los trabajadores que realicen labores fuera de su jornada ordinaria percibirán una sobretasa extra a su sueldo bajo las siguientes condiciones. En horario partido. En el caso que el trabajador labore en 2 medias jornadas y tenga que trabajar entre sus 2 horas intermedias, percibirá una sobretasa del 100% por hora extra, hasta la 10ª hora de la jornada y hasta las 11 p.m. Si la labor no supera las 10 horas y siempre que se ubique antes de las 11 p.m., el trabajador será remunerado con una sobretasa del 60% por horas extra. Luego de la 10ª hora de la jornada y hasta las 11 p.m. Si la labor supera las 10 horas y se ubica antes de las 11 p.m., el trabajador será remunerado con una sobretasa de 100% en las siguientes horas. Después de las 11 p.m. Si la labor en sobretiempo se lleva a cabo después de las 11 p.m., la remuneración será fijada de forma convencional. Eso quiere decir que el trabajador y el empleador se pondrán de acuerdo sobre el monto de sobretasa. Vacaciones. Los trabajadores que cumplan un año tendrán derecho a los 30 días de vacaciones. En caso que el trabajador fuera despedido después de 6 días laborados, recibirá una compensación del 10% de todos los salarios básicos que haya obtenido. En el caso de ser despedido o se retire voluntariamente, la compensación será equivalente a 2 jornales y medio, siempre que haya cumplido 18 días de labor efectiva, y en el caso de falta grave comprobada, perderá dicha compensación. En caso el trabajador cese o se retire antes del año de servicio, recibirá una compensación vacacional. A partir de los 6 días en caso de despido y de 18 días en caso de retiro, la compensación será 10% o los 2 jornales y medio. En dichos pagos no se tomará en cuenta horas extra ni salario dominical. En el caso de permisos tenemos 3 tipos de permiso. Primero, el permiso para atención en salud. Segundo, permiso por duelo. Y tercero, permiso para inscribir por nacimiento. Permiso para atención en salud. En los casos que el trabajador requiera asistir a salud, percibirá un importe proporcional del jornal a las horas que estuvo en el hospital o posta de salud. Esto se cumplirá siempre que presente el trámite siguiente. Primero, el trabajador debe recabar el permiso de asistir a salud, después de haber ingresado a laborar. Segundo, una vez atendido deberá recabar la tarjeta de asistencia a salud. Tercero,
el trabajador deberá retornar a su centro de trabajo el mismo día. Y por último, se exceptúa de esta obligación si el trabajador concurriera después de las 3 p.m. Permiso por duelo. El trabajador tendrá 3 días de permiso en el caso de que alguno de sus familiares haya fallecido. Pueden ser sus padres, su cónyuge o sus hijos. Permiso para inscribir por nacimiento. El trabajador tendrá medio día sin salario y sin pérdida del dominical siempre que necesite inscribir el nacimiento de su hijo, que se comprobará con la papeleta del municipio. Sobretasa nocturna. Si el trabajador labora entre las 11 p.m. y las 6 a.m., el empleador tiene la obligación de otorgarle una bonificación del 20% sobre el jornal básico y un refrigerio de 2 sándwiches y medio litro de leche. Cabe resaltar que en horario nocturno no corresponde la media hora por refrigerio. Es salud más vida. Los empleadores de la construcción civil contarán con una póliza de seguro de salud vida. En otras palabras, es un conjunto de documentos en el que están escritos todos los compromisos, términos y condiciones de la cobertura de tu seguro, por un monto de 5 soles mensuales por cada trabajador, con contrato vigente adicional al seguro complementario de trabajo de riesgo, cuando el costo de la obra sea mayor de 120 UIT. Mi nombre es Riseli Clarita Tancalmanza y voy a exponer sobre las condiciones de trabajo para los trabajadores de construcción civil. Uniforme de trabajo. La empresa de construcción civil que requiera más de 20 trabajadores para obras públicas o privadas deberá entregar uniformes consistentes, 2 overoles tipo estándar sin que exista la obligación de devolverlo. Refrigerio. El empleador tiene la obligación de proporcionar un refrigerio que consiste en 2 sándwiches y 1/4 de litro de leche por cada turno. Inclemencias extremas del clima. En caso de que se presenten inclemencias en el clima, el empleador podrá suspender las labores por las horas que sean pertinentes. El empleador deberá pagarles el 100% de las horas ordinarias dejadas de trabajar sin necesidad de que sean recuperadas. Agua potable. Los empleadores están en la obligación de entregar agua consumible a sus trabajadores en lugares donde no haya red pública. En caso contrario, recibirán una compensación por el agua. Destaque de trabajadores. Los empleadores asumirán los costos de pasajes por movilidad de ida y vuelta de los trabajadores, así como el alojamiento y la alimentación cuando estos sean destacados y alojados en un lugar distinto del que fue contratado. Con respecto al salario, deberá recibir el mayor monto. Protector solar. Desde la vigencia del Convenio Colectivo 2012-2013, los empleadores están en la obligación de entregar dispensadores de protección solar en obras que se ejecuten en verano o en zonas de clima soleado. De esta manera hemos concluido el régimen laboral de trabajadores de construcción civil. Espero que les sirva de ayuda. Muchas gracias.